Muchas gracias. Un abrazo a la distancia. Igualmente, Luz, gracias. Muy bien, pasamos entonces con el magíster Jaime Alberto del Castillo, Coronado de la Universidad Atlántico, y un trabajo hecho por él y por la doctora Miriam Arroyo de la OSA de la Universidad de Guajira, de Colombia. Jaime, un gusto tenerte con nosotros acá y adelante con tu presentación, por favor. Muy buenas tardes, muy agradecido y muy complacido de estar compartiendo con ustedes. Un saludo cordial desde Colombia. Principalmente este trabajo busca resaltar que la principal problemática ambiental que estamos viviendo y el propósito de este seminario, que es la lucha contra el cambio climático, inicia con los seres humanos. Entonces, voy a compartir las imágenes porque vamos a hablar sobre las dimensiones de la conciencia ambiental. No sé si aquí hay alguien que me informaba que tenía la exposición. Ah, ya la tengo aquí. Ya la voy a compartir, un momentito. No me quiere... Ya, un momento. Un momento, por favor. Está bien, tranquilidad, con tranquilidad no hay problemas. No, ya, lo que pasa es que se me extravió la información en la emoción del saludo. Está bien, no hay problemas, ya la vas a encontrar. Ya la encontré, ¿no? Que estaba abriendo. Aquí está. ¿Se puede observar? Perfecto. Sí, perfecto, Jaime, perfecto. Agrandá nomás Ya. la pantalla y listo. Ya. Bien, perfecto. Como les había mencionado, primeramente un cordial saludo desde Colombia. El principal propósito de esta investigación era conocer las dimensiones de la conciencia ambiental de estudiantes de la institución educativa Santa Teresa de Jesús, el Banco Magdalena. ¿Por qué es importante reconocer las dimensiones? Si todos sabemos, existen una serie de consecuencias de los problemas ambientales que muchos de nosotros conocemos: el deterioro de los recursos naturales, la contaminación en todos los aspectos, pérdida de la biodiversidad, residuos sólidos, líquidos, gaseosos, extinción de especies y muchas otras más, emisiones de dióxido de carbono, contaminación de suelos, etcétera. Pero generalmente, la problemática tiene unas causas y esas causas provienen principalmente de las actividades humanas y sobre sus repercusiones negativas al ambiente. Pueden ser de manera intencional o pueden ser por el desconocimiento de estas acciones, por acciones netamente culturales. Asimismo, también podemos decir que un consumo insostenible de los recursos está generando estos problemas ambientales. Adicionado a todo esto, tenemos que reconocer que existe una educación ambiental poco eficiente. La UNESCO plantea que la educación ambiental es un componente clave para la lucha contra el cambio climático, pero debe empezar desde las instituciones educativas. Cuando en las instituciones educativas no se parte una educación ambiental eficiente, encontramos una serie de alumnos, inclusive podemos decir una proyección de adultos con una conciencia ambiental desenfocada. ¿Qué significa entonces reconocer que existe una conciencia ambiental? Todos hablamos de conciencia ambiental por aquí, conciencia ambiental por allá, pero realmente tenemos que entender que la conciencia ambiental son una serie de factores psicológicos, pero también están asociados a los comportamientos, al pensamiento, a las emociones y también a las prácticas que realizamos hacia el medio ambiente. También algunos autores comienzan y definen que son una serie de efectos relacionados principalmente con esas disposiciones individuales o colectivas que generalmente están asociados
al accionar sobre el medio ambiente. Cuando hablamos de conciencia ambiental, muy pocas veces hablamos que la conciencia ambiental está formada por dimensiones: la dimensión cognitiva, la dimensión afectiva, la dimensión conativa y la dimensión activa. Para ampliar este conocimiento tenemos que decir que la dimensión cognitiva es ese conocimiento que tenemos sobre nuestro entorno, sus problemáticas y cómo podemos dar solución desde nuestra perspectiva y cómo podemos abordar ciertos aspectos de ella. La dimensión afectiva trata principalmente de los sentimientos y de todas aquellas emociones que le aportamos para dar solución al medio ambiente. La dimensión conativa son esas actitudes hacia el medio ambiente. Y la dimensión activa son todas esas acciones que hacemos. Es importante resaltar que algunos autores hablan de una dimensión activa colectiva, una dimensión activa individual, pero para este estudio solamente se abordó la dimensión activa como una sola. ¿Para qué se busca el fortalecimiento de estas dimensiones? Se busca principalmente para hallar unas soluciones mucho más efectivas a los problemas ambientales del contexto de cada individuo. Hay que reconocer que no se pueden dar solución a muchas de las problemáticas existentes desde ciertos contextos por la carencia de ciertas herramientas. Inclusive, una de las problemáticas ambientales que a veces se evidencian en este contexto es que culturalmente, por la poca presencia de la recolección de basura, culturalmente las personas empezaron a considerar que era efectivo quemar el residuo sólido. Por lo tanto, se volvió ya una práctica constante. ¿Qué pasa con eso? Fue causada principalmente por la carencia de una herramienta en el contexto. Ahora que ya se mejoró la situación en la cual ya hay unos sistemas de recolección, la gente se acostumbró a eso, hace parte de su actuar diario y se presentan muy a menudo las quemas de los residuos sólidos. Entonces es necesario hacer un proceso de fortalecimiento de las dimensiones que hacen parte de la conciencia ambiental. Muchos de los autores que mencionan esto generalmente están asociados a los conceptos intrínsecos de los seres humanos. Y muchas veces nos damos cuenta que esta problemática parte principalmente de eso, una conciencia ambiental desenfocada. Este trabajo se realizó principalmente, o se realizó en Colombia, en el departamento del Magdalena, en el municipio del Banco Magdalena, en la institución educativa Santa Teresa de Jesús. ¿Por qué se escoge esta institución? Esta institución tiene aproximadamente 2.870 alumnos desde preescolar, primaria y bachillerato o media. Es una población heterogénea donde hay muchas personas de estratos altos, medios o bajos. Es decir, que no podemos decir que es una población homogénea, sino que es una población heterogénea que representa realmente a una población. Son estudiantes que tienen una serie de conceptos y también de aspectos culturales y sociales y económicos desde sus casas y lo trascienden a su colegio. Cuando se inició este estudio, se encontraron una serie de situaciones muy particulares que se pueden presentar en cualquier institución o cualquier plantel educativo a nivel del mundo. Entre ellas tenemos los residuos sólidos dispuestos inadecuadamente, jardines deteriorados, grafitis, desperdicio de agua, pero asimismo se encuentran documentos que se establecen a partir de la ley 115 del 94, donde nos habla sobre la educación ambiental, pero también un decreto que nos plantea un documento que se realiza aquí en Colombia que se llama el PRAE, el Proyecto Ambiental Educativo. Y ese proyecto, cuando se hace un análisis, es un documento que tiene poca transversalidad a nivel de la institución. Hernández
Hernández, en el 2020 menciona que uno de los grandes errores de la educación ambiental es que los currículos en las instituciones a veces no presentan una transversalidad y sus contenidos están inmersos solamente en unas áreas de la institución, que es ciencias naturales. No hay una transversalidad. Además, el PRAE de esta institución carecía de unas proyecciones ambientales claras, reconociendo que esta es una de las cartas de navegación para la solución de las problemáticas ambientales de la institución y una proyección hacia la comunidad. Como justificación, la justificación de este trabajo es contribuir principalmente al conocimiento de la conciencia ambiental y de todos aquellos factores que pueden estructurar a esa dimensión de la conciencia ambiental de la región Caribe. Hay que reconocer que Colombia se divide por regiones y cada región tiene un aspecto cultural muy diferente una de otra. Por lo tanto, este estudio lo que busca es abordar esas características del joven de la región del Caribe colombiano, además de construir unas estrategias pedagógicas que permitan el fortalecimiento de las dimensiones de la conciencia ambiental. Como esta investigación, su principal propósito es construir de manera colectiva estrategias que permitan dar solución a la problemática ambiental, no solamente en el interior de la institución, sino en el contexto. ¿Para qué se hace esto principalmente? ¿Cuál es esa razón de ser? Una educación ambiental de manera más transversal, que permita que los docentes y alumnos vean su problemática desde muchos aspectos y busquen una solución mucho más integral. Alcanzar también una serie de docentes y alumnos más comprometidos en la conservación y el cuidado de los recursos. Autores consideran de que el docente juega un papel fundamental en el proceso de transformación de la conciencia ambiental. Por lo tanto, también es necesario vincular a los docentes o tener un conocimiento de cuál es la percepción de la problemática ambiental que existe de parte de los docentes, además de construir unos modelos de educación ambiental mucho más eficientes a través de una serie de ejemplos como es esta investigación. A través de esto se elaboraron los siguientes objetivos: analizar las dimensiones de la conciencia ambiental de los estudiantes de la institución educativa, para visualizar las causas y soluciones de la problemática ambiental de esta comunidad. También analizar las percepciones y las prácticas tanto en alumnos como en docentes, diagnosticar la pertinencia del proyecto ambiental de la institución y proponer estrategias pedagógicas pertinentes al modelo educativo acorde a los niveles de la dimensión de la conciencia ambiental. Esta es la metodología. Como les venía diciendo, la metodología tiene un fundamento filosófico, el pragmático, porque se basa no solamente en el diagnóstico, no solamente en los datos, sino que también trata de implementar acciones que puedan causar una transformación en las dimensiones de la conciencia ambiental. El tipo de investigación es mixta, abordando las ventajas del método cuantitativo y cualitativo. El área de estudio es la institución educativa, que ya describí anteriormente. ¿Cuántos son los alumnos de la muestra? 60 estudiantes de los grados 10º y 11. ¿Cuántos docentes hacen parte de la muestra? 18 docentes, es decir, la totalidad de los docentes de una de las jornadas de la institución, ya que la institución tiene jornada mañana y jornada tarde. ¿Cuáles son las fases? Como les decía anteriormente, por su fundamento filosófico de una fase diagnóstica basada en cuestionarios, en un diagnóstico que permite utilizar un instrumento que es preguntas con escala tipo Likert, que se hizo de manera virtual. Disculpen. Esta investigación se realizó durante la pandemia en el 2021 y como todos saben,
hubo una serie de procesos de aislamiento, muchas de las acciones y actividades que se hicieron a nivel educativo se detuvieron y tuvieron que replantearse para procesos virtuales. Y la investigación no se detuvo ahí. Dentro de ese proceso se continuó de manera virtual. Hubo un retraso, sí, por el proceso de acoplamiento a los procesos virtuales. Los cuestionarios se realizaron de tipo Likert y también de preguntas abiertas, también de manera virtual. El diagnóstico del PRAE fue un análisis comparativo de documentos de referencia. La intervención, que se habla de intervención 1, se presentaron talleres con docentes. El instrumento que utilizaron fueron los medios audiovisuales. Nuevamente, el modo de presentar este tipo de instrumento fue virtual. La intervención 2 fue la socialización de los resultados. También fueron a través de medios audiovisuales virtuales que se presentaron con todo la Asamblea General o todos los docentes de la institución, y presencial porque ya estaba continuando la investigación o el proceso de socialización para el periodo 2022. ¿Cuáles fueron la validación de esos instrumentos? A través de los juicios de 3 expertos se tuvo en cuenta la suficiencia, la relevancia, la coherencia y la claridad de las preguntas. ¿Qué es la suficiencia? Cuando se permite valorar de manera suficiente esas dimensiones. Las preguntas abordaban dimensiones que más adelante les voy a explicar cómo. La relevancia está hablando principalmente lo que se está valorando de esas dimensiones. La coherencia, si tenía relación con las dimensiones que se estaban valorando, y la claridad, que si estas preguntas se expresaban adecuadamente. ¿Cómo se midió la confiabilidad? A través del índice, a través de confiabilidad de Alpha-Cronbach. Aparte de eso, las respuestas de manera cualitativa se registraron, las más frecuentes se sintetizaron, pero las poco comunes, pero con coherencia con las preguntas, se estuvieron anotando dentro del proceso. Aquí, como les decía, fue realizado durante este proceso que afectó mucho a nuestro planeta, el COVID en el periodo 2021. Se había hecho un diálogo inicial, pero desafortunadamente el COVID nos mandó al aislamiento. ¿Cuál es el diagnóstico? Se hizo un diagnóstico cuantitativo con los alumnos a través de una plataforma que se llama Google Form, y los alumnos entraban a esta plataforma y esta plataforma tenía unas características muy particulares. ¿Cuál era? Las preguntas eran 20 preguntas que abordaban las diferentes dimensiones que antes mencioné, y abordaba de escala Likert los 3 puntos, nunca, algunas veces, siempre, estableciendo ciertas frecuencias, y las que respondían en el punto 1 eran de nivel bajo, las que se seleccionaba 2 algunas veces eran nivel medio, y las que se seleccionaba 3 se encontraban en el nivel alto. Para el diagnóstico cuantitativo, en el diagnóstico cuantitativo también se realizó un cuestionario con escala de 20 ítems de tipo Likert de 6 puntos, donde se abordaban, no creo que sirva de algo, cuando se abordaba la pregunta, no tengo tiempo, 3, no, pero lo haría, sí, lo hago algunas veces para contribuir al ambiente, 5, sí, lo hago la mayoría de las veces, 6, sí, lo hago siempre. Y estas preguntas de la 1 a la 2 indicaban nivel bajo que eran bajo o prácticas inadecuadas, que inciden en las dimensiones de la conciencia. 3 y 4, nivel medio, y nivel alto, el 5 y el 6, la respuesta es. Para el diagnóstico cualitativo, en el diagnóstico cualitativo también se hizo un cuestionario de Google Form que se le envió a los alumnos y a los docentes. Este cuestionario tenía preguntas de respuestas abiertas
que abordaba las dimensiones de acuerdo a ciertas cantidad de números. Del 1 a la 5 abordaba la dimensión cognitiva. De las 6 a la 10, la conativa, y la dimensión activa de la 11 a la 15, y la dimensión afectiva, de la dimensión afectiva. Eso es para lo cualitativo. ¿Cuáles son los resultados? Los resultados obtenidos en la investigación arrojados fueron los siguientes. De esta población de alumnos encontramos que las dimensiones desde el punto de vista cognitivo, hay una dimensión del 44% de alumnos es alta, pero la población del 47.2% tiene una dimensión cognitiva media, y los de dimensión baja 1.8%. Como esta es un trabajo de investigación de tipo cuantitativo y cualitativo, se permitió entender varios procesos durante el trabajo de investigación. Se pudo entender de que muchos de los jóvenes consideran e identifican los problemas ambientales de su contexto y los mencionan principalmente como contaminación visual, contaminación auditiva, residuos sólidos, disposición inadecuada. ¿Y qué proponen? Ellos mismos proponen que hay que motivar más a los jóvenes a no contaminar, convocar a semanas de limpieza, formar grupos que motiven al cuidado del ambiente, colocar más canecas de basura. Pero miren que este 8.8% que es necesario entender que dentro de cada institución tenemos un grupo que parece que fuera bajo, pero sus repercusiones a medida que uno lo proyecta en poblaciones tan grandes como la que tiene esta institución, que tiene más de 2.000 estudiantes y que tienen jornadas en la mañana y jornadas en la tarde, estas acciones pueden repercutir muy seriamente en cada institución. Estos alumnos manifiestan que ellos desconocen la problemática del ambiente. Más tarde podemos entender qué es este desconocimiento. Una de las cosas que opinan los docentes y que concuerdan principalmente es que los alumnos desconocen o arrojan los residuos sólidos en lugares que son inadecuados, pero también generan una contaminación visual recurrente porque están constantemente rayando paredes y pupitres. A diferencia, o ¿qué difieren de los alumnos? Que aparte de lo que ellos mencionaron, hay un desperdicio no solamente de otras sustancias, sino también desperdicio de agua y el no cuidado de las plantas en los jardines de la institución. En el caso de la dimensión conativa, pudimos observar que aquí se presenta un 55.2% y un 41.2%. Esta disposición que tiene el alumno hacia las situaciones ambientales, pero también podemos encontrar un 3.6% en la cual los jóvenes presentan un desinterés por el cuidado del medio ambiente. ¿Qué significa ese desinterés? Los docentes manifiestan que a través del continuo trabajo y desarrollo de las actividades ambientales que se realizan en la institución, ellos manifiestan de que actualmente, después de la pandemia, se observa un desinterés en cualquier tipo de evento. Presentan vergüenza por participar. También hay acciones que a veces son causados por factores culturales. A veces podemos ver que los niños ven que quemar la basura, cortar la madera, arrojar basura a los ríos, no lo ven como una actividad que cause deterioro, porque es una práctica que vienen realizando sus padres o las personas que viven en el contexto desde hace muchísimo tiempo. Entonces, son unas situaciones que se manifiestan en ciertos lugares de la región del Caribe. No sé si más tarde podemos hablar de eso en otras regiones de Colombia o en otras regiones como es Argentina, pero aquí se puede mencionar de que muchos de ellos
manifiestan de que ellos no lo consideran como un acto que va en contra del medio ambiente, sino como un fenómeno cultural. Inclusive hay un fenómeno cultural que se presenta mucho a nivel de Semana Santa. A nivel de Semana Santa hay una actividad que muchos manifiestan que no se puede comer carne roja. Entonces, la mayoría de las personas de la región Caribe se enfocan en comer una serie de animales, entre ellos podemos decir los peces. Pero acá en esta región se puede observar que consumen una especie que se encuentra en peligro, que es la Trachemis calirrhotris, o sea, se conoce como la galápaga o la icotea. Y esta especie se consume no porque consideren que sea un daño hacia el medio ambiente, sino como aspectos netamente culturales. Aquí tenemos también lo que es las dimensiones de la conciencia ambiental, pero desde el punto de vista de la dimensión activa. Aquí me sorprende o nos sorprendió mucho los resultados cuando se hizo la investigación que incrementó el número de alumnos que tienen ese desinterés por participar activamente en la solución de los problemas ambientales. Tenemos un 48% alta, un 40%. Ellos consideran que muchas de estas acciones vienen a ser afectadas por las actividades que se realizan en el contexto, y también declaran que muchas veces no se puede o no se quiere corregir al que está haciendo actividades nocivas contra el medio ambiente por temor a ser insultados o a ser simplemente agredidos. Entonces ellos simplemente afirman que no quieren llamarle la atención a este grupo de personas que hacen acciones negativas contra el medio ambiente. Miren que todo esto es una repercusión que viene afectando el medio ambiente y termina por ser parte de un aspecto diario de las culturas en esta región Caribe. Aparte de ello, también se presentan, según la opinión de los docentes, consideran que hay una indiferencia a las actividades o a los eventos ambientales. Principalmente por esto, se ha observado, que ahora lo vamos a analizar en este proceso, que muchos de los alumnos se ven afectados principalmente en la dimensión afectiva cuando se le implementan una serie de castigos que supuestamente llaman castigos pedagógicos, pero hacen que el niño considere que el asear, el barrer, sea un aspecto para sancionar a una persona. Entonces, por esas razones, algunos consideran que el hacer aseo, el que practicar limpieza de recolección o cualquier tipo de actividades que se haga en el patio de la institución es considerada como un castigo. ¿Pero por qué se presentan eso? Porque son unas acciones que implementaron ciertos docentes o ciertos directivos de las instituciones que causaron este fenómeno en algunos alumnos. Entonces, es importante resaltar toda esta serie de disposiciones de las dimensiones afectivas. Los docentes, en este caso, manifiestan principalmente que las dimensiones de la conciencia ambiental desde el punto de vista de la dimensión afectiva también se viene afectando porque los alumnos presentan poco interés por las situaciones ambientales, además de factores culturales que no les permiten identificar una situación determinada como un daño al medio ambiente, que es lo que hoy nos reúne aquí en este evento. Como les decía anteriormente, el fundamento de esta investigación es de tipo pragmático, por lo tanto se aborda tanto a los alumnos como a los docentes, reconociendo que a través de este estudio se pudo identificar que hay una serie de niveles de actividades pedagógicas que inciden en las dimensiones de la conciencia ambiental. Aquí tenemos, por ejemplo, un 55% de los docentes tienen actividades pedagógicas que inciden en las dimensiones de la conciencia ambiental de los alumnos. Pero también hay una población de docentes que tiene actividades ambientales pedagógicas
que inciden de manera media o poco adecuada. Es decir, sus prácticas pedagógicas son de vez en cuando se acuerdan o cuando tienen el interés de hacer ese tipo de práctica. Y como les mencionaba anteriormente, también hay una serie de actividades pedagógicas que son bajas o inadecuadas, es decir, que solamente el docente se enfrasca en dar sus clases con referencia a su materia específica, sin importar qué es lo que hay en el contexto. Solamente me interesa dar mi área del saber, sin incluir dentro de esto una solución a la problemática o un análisis a la problemática desde esas áreas. Y aquí podemos observar que siempre y es necesario analizar a toda la población educativa para poder dimensionar las características de las problemáticas que existen en el interior de ella. Como les decía anteriormente, la UNESCO plantea que la lucha contra el cambio climático es o empieza desde las escuelas. Aquí con el proceso del diagnóstico del proyecto ambiental educativo de la institución, se pudieron abordar 4 aspectos importantes: los elementos contextuales, los elementos institucionales, los elementos de proyección comunitaria y los elementos conceptuales. En los elementos contextuales son documentos que no registran el contexto de la población educativa. ¿Por qué no lo registran? Porque son a veces documentos para solucionar problemas administrativos y no para solucionar los problemas ambientales de un contexto. Por eso lo que se mencionaba anteriormente, se mencionaba que desde el inicio muchos de los problemas ambientales es por la educación ambiental ineficiente que a veces se realiza desde las instituciones educativas. En los elementos institucionales, el proyecto ambiental educativo no se encuentra incluido dentro del PEI. ¿Qué es el PEI? El PEI es la carta de navegación de las instituciones educativas, el proyecto educativo institucional, es decir, donde se habla de los planes de estudio, donde se aborda el currículum. Los elementos de proyección no presentan, si no hay un análisis del contexto, en realidad no va a presentar actividades ambientales por fuera de la institución. Se va a basar en actividades muy puntuales, como abordamos en el puntos anteriores, solamente una serie de componentes para dar solución a los problemas administrativos, pero no para abordar los problemas ambientales de un contexto. Y los elementos conceptuales. No se afronta de manera transversal y aborda las problemáticas ambientales del contexto dentro de las diferentes áreas de la institución. En el proceso de intervención, después de todos estos análisis, después de todos estos procesos de investigación y de diagnóstico, se abordó ahora la etapa de intervención a través de una serie de talleres con docentes de la jornada de la tarde y participantes de otras jornadas. Se pudo desarrollar una serie de estrategias pedagógicas abordando con ellas las competencias. Con la estrategia número 1 se abordó la estrategia, una estrategia que le pusimos por nombre Mi diversidad, mi patrimonio. Pero ¿cuál mi diversidad? ¿Cuál mi patrimonio? Estamos hablando de la diversidad del contexto del municipio del Banco, donde se reconoce las características y el alumno pueda enamorarse de la naturaleza de su contexto y tenga el interés de conocerla, además de desarrollar actividades y plantear una serie de acciones para mejorar las condiciones de este contexto. Este tipo de estrategia pedagógica aborda la competencia científica. Entonces es necesario incluirla dentro de una serie de planes de estudio dentro de la institución. La segunda estrategia pedagógica
o la estrategia número 2 se llama construyendo entornos saludables. Esta estrategia aborda la competencia social, es decir, que ahora el niño tiene un papel fundamental y es importante abordar este papel. Aparte de eso, el joven puede entender que es parte integral de la solución de una problemática ambiental y de todo el contexto donde vive. Una de las cosas interesantes de estas propuestas es que, si ustedes se dieron cuenta, esta investigación primero abordaba a los alumnos de la media. Durante estos talleres de socialización y estos talleres de intervención, los mismos docentes, no salió de este investigador, sino fue una propuesta de los mismos docentes que participaron durante este taller, que proponen que las estrategias deberían implementarse desde el preescolar, la primaria y el bachillerato. Es decir, que se ampliara esta serie de intervenciones, no solamente quedaran en donde se realizaron las investigaciones, sino que trascendieran. Inclusive muchas de estas estrategias pedagógicas a los docentes les llamó tanto la atención que muchos de los profesores del preescolar reconocieron que a veces no se dictan las clases de un contexto, sino lo que dicen manuales educativos que inclusive abordan situaciones que no se presentan en el contexto de Colombia, como por ejemplo las estaciones climáticas. Acá no se dan las estaciones climáticas, aquí solamente se dan las temporadas de lluvia y de sequía. Entonces es necesario abordar... 2 minutos más, Jaime. Ok, muchas gracias. Para ir abordando esto, es simplemente el proceso de socialización, como les decía, se dio durante los procesos de la pandemia. Por lo tanto, un proceso de socialización se dio con los docentes de manera virtual y el proceso de retroalimentación, que fue excelente, donde los mismos alumnos proponen dentro de las actividades de la estrategia pedagógica de investigación, hacer club de observación de aves, recorridos de ecosistemas. Las propuestas fueron excelentes y, como les digo anteriormente, no salieron de los docentes donde decimos vamos a hacer una huerta casera, vamos a hacer simplemente un fashion ecológico, vamos a diseñar una estrategia. No, salieron principalmente los procesos de retroalimentación, unas propuestas de actividad. Bueno, para concluir, podemos decir que hay dimensiones cognitivas, pero también podemos decir que aparte de todos estos resultados que ya ustedes vieron, para avanzar lo más rápido posible, existe una cierta sincronía entre las dimensiones de la conciencia ambiental. Varios autores dicen que las dimensiones tienen interrelación. Sí, yo considero que sí pueden tener interrelación, pero también existe una separación entre cada una de ellas. Es decir, que hay personas que pueden tener dimensiones cognitivas, pero no querer participar en acciones o desarrollar actividades al medio ambiente. Es decir, tiene conocimiento, pero no lo lleva a la práctica. Y esta asincronía genera una afectación al ambiente. Por lo tanto, podemos decir que se deben desarrollar una serie de actividades para impactar a este tipo de personas que tienen asincronía entre estas dimensiones. También desarrollar una serie de actividades con los docentes con el propósito fundamental de causar un beneficio al medio ambiente. También, asimismo, un proceso de la reestructuración de los PRAES o de los proyectos ambientales, no solamente de esta institución, sino de muchas de las instituciones de la región Caribe. Asimismo, interconectarlas como lo manda la ley, pero con el firme propósito de dar solución a estas problemáticas. Y como les decía, las estrategias pedagógicas que se propusieron y abordaron desde el inicio eran las estrategias que abordaran las competencias científicas y las competencias ciudadanas, pero que ahora se incluyan desde los niveles preescolar, la primaria, y se aborde hasta el bachillerato. Muchísimas gracias.
Jaime, muy buena tu disertación, muy clara. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer. Pero realmente lo que vemos es justamente de acuerdo a lo que vos nos exponés de tu ciudad y tu región, son problemas que seguramente acá en Argentina también ocurren. Hay graves problemas justamente con la estudiantes, por ahí, no toda, pero un porcentaje que de la misma forma como vos exponías allí, un poco de desinterés, un poco de incertidumbre también, seguramente que es resultado de todo lo que nos ha pasado en los últimos tiempos, después de la pandemia, pero yo creo que también tus propuestas para revertir este proceso son sumamente atinadas y que también se podrían poner parte aquí en Argentina y estoy seguro que en el continente también. Así que gracias realmente por el trabajo que has expuesto y esta situación que de alguna forma también nos permite ir a integrar en el conocimiento de nuestro continente lo que está pasando en todo lo que es el tema que vos también desarrollaste en cuanto a las dimensiones de la conciencia ambiental de los estudiantes, en este caso de la institución de Santa Teresa de Jesús, pero también yo creo que lo compartimos en el concierto aquí de nuestro continente. Muchas gracias, Jaime. Muy amable. Muchas gracias a ustedes y les deseo muchos éxitos. Muchas gracias. Hasta pronto. Bueno, seguimos entonces con el programa.